En este tramo final del abierto quisiera dedicar unos minutos a un asunto del que hemos hablado bastante cuando ha habido novedad, lo hicimos el pasado verano, y es que el Tribunal Supremo avaló ayer la eutanasia de Noelia. Noelia es la chica que pidió morir, que le fue concedida esa eutanasia pasando por todos los tribunales médicos, por todos los tribunales incluso jurídicos, y ayer llegó al Tribunal Supremo. Barcelona, Andrea Villoria, buen día, Andrea. Hola, buen día. Es la última victoria judicial que se suma a las últimas de Noelia, tiene 24 años, ella es parapléjica, pero su padre se oponía a esta decisión y recurrió a abogados cristianos para que presentara una batalla legal. Y es interesante explicar, Andrea, que expliquemos bien en qué punto se encuentra la situación, porque porque Noelia, que ha solicitado su derecho a morir dignamente, que ha pasado todos los avales, insisto, los de los expertos, el Comité de Bioética y también los jurídicos, sin embargo, no va a poder acceder todavía, por lo que parece, a ese derecho. Exacto. En concreto, ha recibido el aval de 19 médicos y de 3 tribunales. El primero, el Contencioso de Barcelona; el segundo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; y el último, ayer, el del Supremo. En esa resolución que los expertos han analizado ahora, pues ven que se encuentran que la eutanasia de Noelia, año y medio después, por fin ya es firme. Han decaído la paralización, las medidas cautelares que evitaban que se le pudiera aplicar la muerte asistida, de modo que ley en mano, ahora mismo, en este momento, se le podría aplicar. Está en manos de la Generalitat, pero se encuentran que pesa sobre ellos de nuevo las amenazas de los ultracatólicos, de abogados cristianos, por varios frentes. El primero, ya han anunciado que van a llevar el caso ante el Constitucional, incluso amenazan con llevarlo a Europa para seguir paralizando, para seguir alargando la agonía de Noelia. Y el Constitucional podría de nuevo aplicar esas medidas cautelares, es decir, la paralización hasta que se resuelva el caso de la muerte asistida. El segundo frente que tienen es que hay un juzgado de Barcelona que está investigando a 2 médicos, los 2 primeros médicos que avalaron la muerte digna para Noelia, y a quien abogados cristianos ha denunciado por prevaricación y falsedad. Es una causa que tiene poco recorrido, como muchas de las que impulsa abogados cristianos, pero lo cierto es que en este momento pues ya es un nuevo frente judicial con esos 2 médicos de momento investigados. Las asociaciones de familiares y de que impulsan el derecho a morir dignamente están planteándose modos para que esto no se vuelva a producir. De entrada ya dicen que aunque la Generalitat aplicara ahora la muerte asistida, en el caso de Noelia no sería una muerte digna. Ja no és una mort digna, és un desastre. Ya no es una muerte digna, sería un desastre, dice Cristina Vallès, que es la presidenta en Cataluña de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Ellos están presentando una petición de cambio legislativo para que en el caso de la eutanasia, en caso de judicializarse, se reduzcan mucho los plazos. I que s'hagi de resoldre per tramitació preferent en un màxim de 10 dies. Y que, por lo tanto, en caso de recurso, este tenga que resolverse en un máximo de 10 días y ante una sola instancia. Evitar así que pase y siga pasando de juzgado y juzgado y se alargue pues tantos meses como es el caso de Noelia. Ahora mismo, preguntabas, ¿cuál es el minuto y resultado? Pues tenemos a los expertos de la Generalitat reuniéndose, lo hicieron ayer, para evaluar este caso. Hay almas distintas entre la comisión de expertos. Hay quien apuesta por no alargar más el sufrimiento de Noelia y aprovechar que ahora mismo la eutanasia es firme para aplicársela, pero hay quienes optan por la prudencia ante pues esa actitud beligerante de abogados cristianos y teniendo en cuenta que la responsabilidad estaría ante el médico y la enfermera que le inyectaran la muerte digna. Es un debate realmente interesante. ¿En este país existe de verdad el derecho a morir con dignidad cuando una persona no puede más y lo pide? Noelia, que tiene 24 años, parapléjica, que está viviendo una situación, en fin, cuesta muchísimo poder imaginar el nivel de dolor que lleva a alguien a pedir el derecho a que le asistan a morir con dignidad, y tiene el aval de 19 médicos y 3 tribunales. Su padre se opuso a esa decisión y recurrió a abogados cristianos, que por una parte empezó este recorrido judicial que describía Andrea y por otra fue contra algunos de los médicos, los primeros médicos que avalaron esa eutanasia. Y ahora mismo, a pesar de que tiene el aval de una sentencia firme del Supremo, no puede acceder a ese derecho que ella está pidiendo de morir con dignidad.
Y decía Andrea que todo está ahora mismo en la mesa de un comité de expertos de la Generalitat. Uno de los miembros de ese comité, el vicepresidente de la Comisión de Garantías y Evaluación de la Eutanasia, es Francesc José María Sánchez, que nos está escuchando. Señor José María Sánchez, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Buenos días. ¿En qué punto está? Dígame. No, que aclarar que el comité de expertos, de hecho, es la comisión. Aquí hay interviene el gabinete jurídico de la Generalitat, que es quien lleva la defensa, porque nosotros somos un órgano colegiado de la Generalitat de Cataluña, y no es que se haya creado un comité de expertos, es la propia Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia, que en su día autorizó que se realizara el procedimiento, la que ha debatido o se plantea en su seno cuál es la vía que hay que seguir. Pero hemos de esperar también que se pronuncien los servicios jurídicos y nos indiquen cuáles son los posibles escenarios desde el punto de vista jurídico, y eso todavía aún no lo tenemos. Hay que tener en cuenta que, como en tantos otros casos, la prensa se ha enterado antes que las partes formalmente de la sentencia. Ayer al mediodía los servicios jurídicos de la Generalitat aún no tenían traslado de ese auto del Tribunal Supremo. ¿Puede contarme cuál es el debate? Es decir, si ella ha pedido el derecho a la muerte digna, si hay este aval de los médicos, el tercer aval judicial, el último, sentencia firme del Tribunal Supremo. ¿Cuál es el debate que tuvieron ustedes los expertos ayer ante la petición tantas veces avalada de ella? Bueno, los debates en principio internos pues son reservados, ¿no? Pero sí que le puedo decir que en general es la posición de decir aprovechar o no el hueco, ¿no? El nicho que se ha creado, ¿no? Entre la declaración de firmeza de la sentencia hasta que Abogados Cristianos interponga un recurso en el Tribunal Constitucional, que no tendría ningún recurrido, porque el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en 2 sentencias que la eutanasia es plenamente constitucional, pero bueno, en ese nuevo recurso ante el Constitucional, que es un tribunal extraordinario. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial ordinario. En la vía ordinaria de la jurisdicción contenciosa administrativa, el procedimiento ya se ha acabado. Por eso el Tribunal Supremo dice: contra este auto no hay recurso alguno, por tanto declaro la firmeza de la sentencia. Pero hay todavía esa vía extraordinaria de un recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales, que es ante el Tribunal Constitucional, que Abogados Cristianos ha dicho ya que la interpondría, y ante esa posibilidad de ese recurso y que se vuelvan a solicitar nuevas medidas cautelares, porque las que estaban aprobadas entendemos que han decaído con la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es lo que ha declarado el Tribunal Supremo, pues ahí se crea, ¿no?, un espacio, un interregno en el que posiblemente, teóricamente, sería posible aplicar la eutanasia. Por eso ya caería en manos de la responsabilidad del médico y la enfermera que intervinieran, porque el procedimiento administrativo ya se ha acabado, la comisión ya dictó su resolución, esta resolución es firme, y ahora sería poner en manos de 2 profesionales encargados de la realización práctica de la eutanasia toda esa responsabilidad, y no les podríamos garantizar que no tuvieran una pena de banquillo como la están teniendo otros compañeros de la comisión, porque a pesar de cumplir aquello que ha autorizado el Supremo. Sí, el Supremo lo que ha hecho ha sido inadmitir el recurso, porque dice que ese recurso que han interpuesto no tiene lo que se llama interés casacional. El Supremo no es una tercera instancia que vuelve a revisar las pruebas y tal. En todo caso no lo bloquea, en todo caso avala el proceso. La reflexión que le quiero preguntar es, pero entonces esto deja en manos de Abogados Cristianos el hecho de que con su campaña contra los médicos, contra los profesionales, contra quien sea, puede torpedear el ejercicio, el acceso a un derecho como la muerte digna. Claro, es que vamos a ver, si miramos los derechos que tienen los ciudadanos en relación con la salud y la vida, los podemos resumir en 3: el derecho a un trato digno, el derecho a decidir y el derecho a no sufrir. Y la eutanasia,
la regulación del derecho a una muerte digna lo que hace es sintetizar esos 3 derechos, y los 3 se le están invulnerando a esta chica Noelia, ¿no? Desde luego no está llevando una vida digna, está en estos momentos en un estado de sedación, no se le ha negado el derecho a no sufrir, y su sufrimiento se está prolongando de forma exacerbada durante más de 1 año y medio, y se le ha vulnerado su derecho a decidir. Ella tomó su decisión plenamente consciente, con plena capacidad para tomarla, como han adverado todos estos profesionales que a lo largo del proceso han ido interviniendo, hasta los mismos peritos judiciales que nombró el juzgado cuando se hizo el juicio, y por tanto, tiene una triple conculcación de derechos fundamentales esta chica, ¿no? Como repito, el trato digno, el derecho a decidir y el derecho a no sufrir. Y ahí estamos, y es muy lamentable. ¿Y eso por qué ocurre? Porque, a diferencia de otros países donde la eutanasia es un acto meramente clínico de decisión entre el profesional y el paciente o la persona que solicita la eutanasia, que se han de cumplir una serie de requisitos, pero que se valoran a posteriori por unas comisiones. Aquí lo hemos convertido en un procedimiento administrativo, sui generis, pero al final un procedimiento administrativo, y como tal, con una resolución administrativa que es final, que es la de nuestra comisión, pues es impugnable ante los tribunales. Y entonces entramos en ese bucle, ¿no?, de recursos y más recursos y más recursos, y mientras el solicitante, a quien se le ha reconocido el ejercicio de ese derecho de acceder a la prestación de ayuda a morir, pues continúa en esta situación absolutamente, desde nuestro punto de vista, intolerable, ¿no? Pues, y muy poco cristiana, por si me permite dar una pincelada ideológica, muy poco cristiana. Francesc José María Sánchez, jurista y vicepresidente de esta Comisión de Garantías y Evaluación de la Eutanasia. Le agradezco mucho su tiempo. Un saludo y buenos días. A vosotros, buenos días. Quedan apenas 2 minutos, pero de verdad que, en fin, produce una sensación que se acerca mucho a la indignación saber, Mariola, que una mujer está sufriendo en el estado en que él mismo nos acaba de describir, que le asisten todos los derechos, que le asisten todo el criterio médico, todo el criterio judicial, y aún así se alargue, como acaba de decir el experto que forma parte de la comisión, de una manera intolerable el sufrimiento de una persona, cuando en España, en teoría, este derecho está reconocido. Estamos ante un claro ejemplo de encarnizamiento judicial. Pero yo creo que es importante, dado que tenemos una sentencia firme, que se garantiza el derecho de Noelia, porque cualquier actitud prudente, debido a ese anuncio de un potencial recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, lo único que hace es ensanchar las posibilidades de abogados cristianos de amedrentar al equipo sanitario. Así que aquí yo llamaría y apelaría a la audacia y a la valentía para garantizar un derecho constitucional o legalizado mediante una norma que garantiza la libertad para decidir, en términos de autonomía personal, si la vida de uno mismo ha dejado de reunir las condiciones para seguir siendo vivida con la dignidad que debe tener. Me queda muy poco tiempo, Gonzalo. Sí, cuando la ley de Dios se entromete en la ley de los hombres, me parece que produce a veces estas anomalías. Me parece que lo que están forzando es un martirio, literalmente, pero les diría a estos abogados cristianos que los martirios para conseguir otros fines son martirios voluntarios. Los martirios religiosos no pueden someter a alguien a un martirio como lo están haciendo, aunque estén en contra de esta ley y les parezca que esto es una manera de resistir, forzar a una vida contra su voluntad. Porque además ellos se consideran representantes de Dios y no de Noelia, ¿no? Es que es una cosa alucinante. En nombre de Dios que tiene las vidas, vamos a someterla a un martirio para conseguir que esta ley no funcione. Me parece abominable, ¿no? Sí, yo muy brevemente, yo creo que estamos ante una circunstancia de abuso de la acusación popular como figura jurídica que la Constitución recoge. El gobierno ha intentado cambiarlo, pero todavía no se ha cambiado esa reflexión. Necesita acabar con la acusación popular en esos términos. En este caso, porque el Tribunal Constitucional ya sabemos cuál va a ser la sentencia, sí, porque ha dicho anterior sentencia. Por lo tanto, yo creo que es un abuso de ley.